Tal, señores? Bienvenidos otra vez. Me ha tocado ver últimamente muchos videos acerca de mujeres desesperadas, batallando con la soledad, porque ya nadie se les acerca, güey. Especialmente por la edad, pero más específicamente por su actitud. No tanto por la edad, pero bueno, una combinación de las dos, imagínate. Vamos a ver a estos personajes, ¿qué nos tienen que decir? So I have a question Okay. for all the hot single men out there. Okay. Where are you? No, seriously, where are you? Because you're not out at the weekends. You're not in some quaint little coffee shop reading a book, being all sexy and mysterious. You're not on Hinge or Bumble. You are certainly not on Tinder. So where are you? Where is your location? My phone has never been so dry. My phone is drier than the grits the UK government are not using to grit the roads and pavements this winter. That's how fucking dry my phone is. Like, do you all just group together and go live in some far off island in the middle of nowhere? No. It would make fucking sense by this point. I could not tell you the last time I met a guy who was really attractive, funny, had the personality of more than a fucking teaspoon. So where are you? Help a gal out this festive season. Drop your location. I can't be the only single gal feeling this way. No sé por qué se graban frente a un teléfono haciendo tonterías. Lady, tú no eres nadie, güey. O sea, no se dan cuenta que ellas no son nada. Son entretenimiento para la gente. A nadie le importa lo que estás diciendo. A nadie le importa ni a tus seguidores, ni a los likes que tienen, ni a los DMs. O sea, a nadie le importa tu vida. Eres simplemente entretenimiento. ¿Dónde están los hombres? Los hombres están ocupados haciendo otras cosas. Not even options at this point. So please, do us a favor. Let us know where you are. Thanks, hon. There must be a lot of hot guys out there, but they're not interested in you. They've probably already found fun people to hang out with this winter, leaving you to your own devices to try to find someone. Since you want to meet a Chad so badly, you might meet one by chance over the weekend and smash and pass you. Hello guys, and welcome back to the channel. In today's video, we're gonna see single women over 30 are mad that they can't get a man. Let's begin right away. Need to understand that you can't hate on men for giving up all the best years of your lives, where realistically you guys are probably not living a life like we're living, where we can just go on yachts every weekend. Nope. No jobs, travel, everything's paid for, taken care of, partying nonstop. What are you guys doing? Probably hustling, working hard, doing all those things. I am not hating on guys who want to date models, get blown by everything around them. I'm not hating on that, because I get it, because you deserve it. But for me to step in after not sacrificing partying my entire life and go, okay, I think I deserve you. I think that's where there's a disconnect in women. I'm glad we're starting to turn a new leaf and admit that shame needs to be brought back to society. Te das cuenta que muchas de ellas, güey, la mayoría, vamos a decir, bueno, especialmente las gringas aquí, tú las ves y ves su perfil, entras a su perfil, están buenas, güey. Están bonitas, la verdad. O sea, se ven bien, están bien. Obviamente son post muro. Imagínate cómo han estado en su juventud. Entonces, cuando tú ves una chica súper buena y súper guapísima, digo, no importa la nacionalidad, soltera, después de los 30, o sea, puedo decir, hay una razón por la cual está soltera. Tú no quieres saber por qué, pero en realidad hay muchas razones. Porque una chica buena, una chica nice, fina, que sabe estar con un hombre, que sabe comprometerse, que sabe estar en una relación, normalmente está casada, güey. O sea, ella no está soltera. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas que esas mujeres que están buenas, están guapas, bueno, especialmente muchas divorciadas que se divorcian del vato y luego se meten al gym por coraje y para que lo vean después, por atención, y luego se pone bien buena? Ese es un caso. Pero en general, muchas de ellas, si tú te pones a ver muy bien, están buenas y están guapas. ¿A qué se debe eso, güey? Tiene que ver
con la actitud de estos personajes modernos. La actitud y el comportamiento dice todo. Y obviamente muchos hombres sí se van, bueno, nos vamos por el atractivo porque es normal, es lo primero que ves, el físico, te sientes atraído a ella, pero muchos hombres también inconscientemente descartas a las chicas mouth loud, o sea, que son muy hociconas, que te retan, que tienen ahí, ¿cómo se llama? Son medio alfas, que sí, que son competitivas, todo ese tipo de cosas, empoderadas, feministas, todo ese tipo de cosas. Tú lo, te mata completamente, tú lo puedes ver, te mata la atracción, dices, no, güey, eso no me gusta, hay algo en ella que no. Y me ha tocado ver chicas, y me ha tocado salir con chicas que estás en una cita con ellas y tú dices, wow, está guapa, ¿no? Está buena, es lo que tú quieras, tiene 26. Y te dices, bueno, pues a los 26 ya sabes qué pedo, güey. Pero ¿qué hizo por ejemplo, de los 20, vamos a decir, de los 20 a los 24, en esa edad, qué hizo? Y ellas mismas te lo pueden contar. Oh, es que en mis 20 pues yo salía y me divertía y hacía esto y yo ya pasé por muchas cosas. Todas esas chicas que dicen que ya pasaron por muchas cosas y que ahora están buscando y no sé qué, todas en general, sin excepción, todas han pasado por cosas, por situaciones con los chats, con los alfa, que solamente las usan y las desechan. Y a ellas les gusta ese pedo. Ellas quieren eso. Y cuando llegan al muro, que siguen estando guapas, siguen teniendo atención, siguen buscando el chat. O sea, siguen buscando el chat. Ellos cuando dicen dónde están los hombres, que dónde se esconden, que ya no hay hombres buenos, en realidad no es eso, es solamente lo dicen por atención. Lo que están preguntando en realidad es dónde están los chats que solían estar conmigo en mi juventud. Ya no hay. Bueno, da la casualidad que esos chats están con otras mujeres más jóvenes. Pero ellas no lo entienden. Ese es el detalle con estos personajes modernos. On a extremely aggressive level, the fact that girls will just go on the street and do interviews that go viral and say the craziest shit that you literally could not waterboard out of me. They'll just be like, yeah, I cheated on with his brother and then I sucked 10 dicks that night. And you're just like, yeah, this is good. No, that's a good, yeah, the fact that you feel no shame, embarrassment, remorse, like quite literally any of the things that make you not a sociopath is really f***ing bad. It is a well-known fact that women can't handle being responsible for their deeds. Women today act and say whatever they want and don't think it will hurt them in the long run. But guys, if you ever decide to go in front of a camera, it will be on the internet forever, saying that you slept with a lot of guys or that one night you ate 10 bananas and hooked up with someone's dad or brother. What do you think your life partner will think of that? Not just women, but also men in your family, like your dad could see that movie, because they only live for the thrill. Then there was what was said about men. How often do we see women who have been on a boat, on a fancy trip, or who have eaten at the best or most expensive restaurants in our country? But you have to ask, what does this woman do for a living? You can only tell that this woman had all of that because she was so pretty. Story time, how I almost got caught dating multiple guys in one day. God. This has happened several times, but this one time, this guy, we'll call him Brandon. Brandon took me out for an all-day event. We went to the spa, we got our nails done, we were just having a cutesy time. And for dinner, I was craving Chipotle, so he takes me to Chipotle. We walk in, guess who I see sitting there eating his Chipotle burrito? Ben, who I dated like a month ago. And mind you, like, I wasn't trying to ditch Ben, but he wasn't like fast enough with the responses, so I had to go over to Brandon. So me and Brandon are ordering our food. I'm ordering like this, mind you, because he's sitting over there and I don't want this man to see me. So I'm ordering like this, and then this man, pays for it or whatever. So when I turn the corner, we make eye contact, and it was the most cringy moment of my life. Like, oh my gosh, it was so awkward. Eso les pasa por andar ahí en múltiples relaciones, güey. ¿Tú crees que ellas piensan que siempre se van a salir con la suya?
Y a lo mejor en ese momento tú puedes pensar que sí, de que, está bien, se está divirtiendo, puede hacer lo que quiera, es libre, lo que sea. Y a lo mejor sí. Pero en realidad no se están saliendo con la suya, porque todo eso que están haciendo en ese momento, en su juventud, les va a pasar factura en el futuro. O sea, en el futuro van a ver realmente de qué se trata esto, van a ver la realidad, van a ver el muro y van a decir, ¿dónde están las opciones? Las opciones que tenía. Esos hombres con los que me divertía, ¿dónde están ahora? Pues están divirtiéndose con otras más jóvenes que tú. I go out with Brandon and Brandon takes me home. I get a text from Ben. So, hey, how you been? When are we going out? Like, you're still interested, bro? Okay. Because you are a woman that makes men want you so much that they would fight to be with you. Really, when did you wake up from that dream? The woman in this picture is an actress, so it's clear that she wants to stay popular. No matter what it takes, she'll tell you. Also, there's always someone behind a woman, no matter how she looks. Now, the woman is pushing the idea of going out with more than one man. We saw what happened when we did this in a previous film. One more thing, brother never. Don't ever take less than what you're worth. What does a woman mean when she breaks up with you after only 1 month for someone else because you're busy? That she'll cheat on you as soon as she gets bored. According to his story, this guy Ben would not have paid attention to her if he had seen this. My name is Annie, and I just spent the last 9 months of my life in a very narcissistic, abusive relationship. Es increíble cómo estos personajes dicen, me sorprende realmente cuando hablan, me la pasé tanto tiempo en una relación tóxica, me la pasé tanto tiempo en una relación con un narcisista. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué pasaste tanto tiempo? ¿No te pudiste dar cuenta rápido? En un mes te puedes dar cuenta qué tipo de persona. Bueno, a lo mejor un mes vamos a decir, no, está bien, te damos chance. Pero no creo que pasen más de 3 meses para que te des cuenta con qué tipo de persona estás. Esa es la regla de los 3 meses, creo. La regla de los 90 días, donde realmente puedes darte cuenta de la personalidad de la gente. O sea, depende el tiempo que estés saliendo con esa persona. Tú puedes dar, digo, tanto para hombres como para mujeres, tú puedes dar cuenta cómo son. O sea, yo no entiendo por qué después de 3 meses, que para mí un mes yo creo que es suficiente para realmente darte cuenta en cuanto a la actitud, el comportamiento, valores, principios. Es suficiente, güey. Es suficiente para darte cuenta. Es increíble cómo ellas mismas se ponen en esa situación y después hacen videos quejándose. Como les digo, ellas piensan, obviamente sí tienen atención, pero ellas piensan que la gente que los ve les importa. Lady, señorita o señora, a nadie le importa tu historia. A nadie le importa lo que has pasado, lo que has vivido. Ustedes son entretenimiento para la gente y entretenimiento para las redes sociales, entretenimiento para todo el mundo. ¿Okay? Esto ya se está convirtiendo ya en entretenimiento. Ya no es algo grave, no es un problema. Eso no es un problema real o un problema social que digas, wow, mira por lo que estamos pasando. No, es entretenimiento y es precisamente lo que estamos haciendo. Y mucha gente se burla de ellas. Pues claro, güey. Hay motivos para burlarse de ellas. A lo mejor no es bueno burlarse, no sé. Yo digo que no. Pero, güey, ellas se ponen en esa situación y no obstante con eso, lo exponen en redes sociales. ¿Qué te esperas, güey? ¿Tú crees que a la gente le importa? No, por supuesto que no. This beautiful, charming, stunning, funny man walked into my life who I had already known for a while and painted me this gorgeous picture of what my life could look like if I joined him. And I guess you just can't see it all the time. It's not always bad. And you wake up 9 months later and you're so isolated. You realize you haven't left the house. You haven't met with any friends. You don't have any friends. You haven't talked to your family in months. Your bank account's clean. And there's not much left of you but just a shriveled up shell. So I don't wish that on anyone. So this guy's name is Aaron.
He is tall, dark, and handsome. He is foreign and gorgeous and funny. And he will Y make todavía lo alaba, ¿no? Todavía dice todas esas cualidades que tiene, pero narcisista. O sea, es divertido, es extranjero, me hace sentir muy bien. Y ahora, o sea, simplemente les encanta la toxicidad, güey. Les encanta estar detrás de los hombres equivocados. O sea, yo no sé por qué se quejan de estos hombres si en realidad es lo que les gusta. Yo no sé por qué buscan o esperan atención de los hombres buenos si no les gusta eso. ¿Sí me explico? O sea, se quejan de los tóxicos, hablan de ellos, les hacen videos, les dedican su tiempo quejándose de ellos. O sea, si te gusta tanto, ¿por qué te quejas de ellos? Y por el contrario, si estás buscando, si estás esperando atención de los hombres buenos, según tú lo que quieres, ¿por qué no les haces caso cuando se presentan? No, ellas prefieren rogarle, ellas prefieren estar detrás de los tóxicos, ellas prefieren estar ahí dedicándoles tiempo, energía, gastando su energía y su tiempo en esos hombres, que realmente dar la oportunidad a un hombre promedio. Porque obviamente pues, no van a bajar sus estándares, ¿no? you believe you are the most perfect special thing and no one's ever amounted to you. Oh my So God. if you're on Hinge, Bumble, and you think you may have met him, due to reasons of just respect that I don't understand how I still have left. It's just who I am. If you think you've met him and you're unsure, please just privately message me and we can go from there. I don't agree with the way he treated her, and I believe that guys who act like that are not in control. However, I want to stress how she talked about him. She says he was the perfect Chad, the dream guy who treated her like a princess. And I'm sure he wouldn't get anywhere with her, even if he looked normal and treated her like a princess. While these women make reasons and give in to Chad's demands, they put up with the worst abuse and are destroyed in the end. She will either blame all men from then on or find a beta male and depend on him to fix things now that she is an alpha widow. Hey men, are you guys okay? Because you're really acting wild lately. I had a bizarre experience with one of you recently. I went out on several dates with this guy, 3 dates, okay? Hours long. I really am a marathon dater. Okay, we talked several times in between these I'm a dates. really fun dater. O sea, que se divierten las citas, les encanta tener citas, güey. Nada más para qué. Para entretenimiento, para diversión, para sacar comida. Ellas, obviamente ellas no salen con un propósito en una cita. No tienen un propósito. Muchas de ellas salen ya aburridas, güey, hartas. Ellas ya salen ya también con esa actitud de negatividad, de que esto no va para ningún lado. Ellas ya lo saben, güey. Y no porque el vato no sea un buen partido o porque no sea un chat, no, no, ellas simplemente ya van con esa mentalidad de decir, pues vamos a otra date, total. ¿Por qué? Porque ellas saben, güey, que después de los 30 ya no tienen por qué andar saliendo con vatos, güey. Ese tiempo ya pasó para ellas, ya se acabó. Ya lo hicieron en su juventud y se divirtieron, por cierto. Y te explicas, bueno, ¿cómo te explicas que siguen saliendo con vatos? Después de los 30, todavía andar en el mundo de las citas, ¿en serio? Te ves ridícula, güey. O sea, se ven ridículas estas mujeres todavía, después de los 30, incluso 40 años, todavía en el mundo de las citas. ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? No vas a llegar a nada, güey. Los vatos solamente ya sabes para qué te quieren, porque como les digo, muchas de ellas, obviamente no son 10, pero pues están guapas, podrán tener algo. Y ellas no saben que los chats de los hombres en general, pues bueno, las van a usar para un momento, un rato. Puede salir con ellos unos 3 meses y luego después ya, bye. ¿Por qué? No se van a comprometer con ellas, güey. No lo van a hacer. Y por eso, cuando pasan esas situaciones, como nunca se han comprometido con ella, desde que eran jóvenes, no les valía madre, porque eran jóvenes y podían tener más opciones. Ahora sí les da coraje que no se comprometan con ellas. ¿Por qué? Porque saben que siguen teniendo opciones, pero ya no tienen suficientes opciones. Y sobre todo, ya no tienen opciones de calidad como las solían tener cuando eran, pues sí, cuando eran en esa época dorada, ¿no? Cuando eran las más deseadas por todos.
Ya no, esos tiempos ya se acabaron, güey. We really knew quite a bit about each other. We knew about past relationships. We had a lot of shared common experiences, things we were looking up for this little rat. Okay, I said, this is great. Then one night, I give him a call, post 3 dates, give him a call. It goes to his voicemail for the first time since we've known each other. And a baby starts talking on his voicemail. I said, hello? God. The baby's like, cuckoo, caca, cuckoo. You know how babies are. And I was like, what's going on here? And then at the very end of the voicemail, he comes on and he goes, hey, this is so-and-so. That's my son telling you to leave me a message. I said, you're who? My son. You're what? I called it again. Happened again. Cuckoo, caca. That's my son. I said, yeah, confirmed. Interesting. I didn't know this man had a kid. We've talked for hours. Sorpresa. He's never once mentioned that he has a child. Bizarre. So then he calls me back before I really have time to calibrate what I'm going to say to him. He goes, hey, what's going on? I said, hey, do you have a kid? He goes, yeah. I said, okay. Well, were you going to tell me? And he goes, I kind of just thought it was common knowledge. What are you, the president? What are you, a celebrity? What are you, walking red carpets? I said, common knowledge? Why would that be common knowledge? It's so bizarre. Se lo aplicaron gacho, güey. Sí, se lo aplican a muchos hombres. ¿Y qué hacen? Como quiera están ahí. Como quiera simpean. Digo, hay muchos hombres que dicen, depende de la comunidad, pero en general en todos lados, güey. Ya todas las morras tienen hijos. Ya casi es una epidemia de madres solteras. Dicen, no, la morra tiene un morrillo, güey, pero no hay pedo. Como que así la agarran, güey. O sea, los vatos agarran morras con 1, 2, 3 hijos. Como que ya mantienen a todos, vale madre, güey. Entonces, ¿cuál es la pinche sorpresa de que un vato tenga hijos, güey? ¿Sí? Lo ven como algo malo, güey. Fíjate la cara de indignada, perdón. De que, güey, ¿por qué no me habías dicho? Es increíble, güey. You guys are so odd. You gotta help each other. I'm not ready to be a mother, okay? To you or your secret kids. Get it together, please. 2 things I want you to see. There had to be more to this man than we knew. He could be married. He may no longer be married. We're not sure. Being with a man who has kids is the only thing she doesn't want. It's likely that she doesn't have any herself. But think about what would happen if this conversation went the other way. This man finds out about the child later and says he doesn't want to be a dad. The internet then goes after him to shame him for being racist and biased against women. He would get a lot of texts. Women who are dating single mothers often say that a father raises a child, not just the one who has the child. Dating a single mother doesn't mean you'll take care of her kids. But let's not go off track. When the man loves the woman way more than the woman loves the man. This old wives' tale is wrong. I post about this a lot and I will continue to do so, but I understand people say this because of bad experiences, because they fell in love with a man and he misused her, he abused her, he cheated on her, he betrayed her. Something went terribly wrong, and so now women are playing it safe. But do not settle for less in the marriage. The person that you're going to commit to for the rest of your life, you should not be settling. It's so important for you both to love each other just as much. This should be reciprocated between the two of you. Now, men and women love differently. That's really important to realize. We usually reference feminine types of love. You know, just thinking like the hearts shooting out of someone's eyes, rose petals, poetry, all of that stuff. Romance, I get it. Men have to perform romance, but that's a man speaking a woman's language, love language, right? Men generally love in more masculine ways, and we invalidate it. We do not appreciate when he's protecting us, when he's providing for us, when he's honoring us, when he's worried about our safety, when he's doing things for us, lots of acts of service and obviously physical touch and affection, but those are more masculine ways that men love. And to think, if we're comparing who is loving each other more,
A man should love a woman more masculinely, and a woman should love a man more femininely. So from the outside, you're going to see more of that sort of gaga attitude, I call it, for lack of a better term, from the woman. Okay? I really want to drill this home. So expecting men to pedestalize his woman more often than her is a recipe for disaster. This is when the woman's going to start to resent the guy. She's going to end up realizing she's not in love with him. She doesn't love him enough to carry her through forever, and she's going to hightail it out of there and find a better man. Thus, her hypergamous nature, not that she needs to fulfill it, but in this case, settling for less, she will fulfill it eventually. So in order to prevent this type of breakup, the woman needs to be gaga, needs to be crazy about the guy. She needs to love him more. The man is going to be more consistent and loyal when he chooses a woman. He doesn't have to have those highs that a woman needs. He's totally cool with being, even keeled with his love because he has that innate sense of duty and honor to his commitment. Por eso es increíble que la gente no se da cuenta, bueno, en general, en todos, pero los tipos de formas de amor, ¿ok? Porque los hombres aman de una forma, ¿no? Las mujeres aman de otra. Entonces, las mujeres esperan que un hombre haga exactamente lo mismo que ellas hacen. Que no funciona de esa forma. ¿Por qué? La única forma en la cual una mujer realmente esté emocionada, obsesionada, interesada, que te desea así, es que ella haga cosas por ti. Esa es la única forma. Entonces ella espera que tú también hagas lo mismo. Caso curioso, o sea, cuando tú lo haces, ¿qué es lo que pasa? Estás actuando de la misma forma que ella. Entonces, por lo tanto, te lleva a resentimiento. Ellas te resienten cuando tú haces eso. ¿Por qué? Porque te estás comportando como ella, como una mujer. A ellas no les gusta eso, aunque lo digan. No les gusta ese pedo. Ellas esperan que tú lo hagas por, no sé, por la misma naturaleza o mismo comportamiento de las mujeres, que ellas son así. Entonces, ellas no se atreven a hacerlo. Solamente lo hacen por ciertos hombres también. Por lo que consideran que es alto calibre, el chat, el alto valor, lo que sea. ¿Okay? Entonces son diferentes formas de amor tanto para hombres como para mujeres. Entonces, esa es la única forma en la cual te puedes asegurar que una mujer realmente esté interesada en ti, es que ella haga cosas por ti. Les he dicho muchas veces también en otros videos, la única forma en la cual te puedes dar cuenta de que una mujer realmente está enamorada, y la única forma en la cual una mujer se puede enamorar, es cuando ella hace cosas por un hombre, cuando ella hace cosas por ti. Ahí es cuando ella se enamora, no cuando tú haces cosas por ella. Eso no funciona. No sé si afortunado o desafortunadamente, no lo sé, pero así es. No funciona. Entonces muchos hombres caen en esa confusión de que ella dice, es que necesito más atención, es que tú casi no me pones atención y casi no estás conmigo y estás muy ocupado. ¿Y qué hace el hombre? Ok, va. Y él le pones atención y estás cumpliendo sus demandas, sus caprichos, y después no te explicas. Y te estás preguntando qué pasó, por qué me dejó, por qué se fue, porque te resintió, güey. Porque le estás haciendo caso. No les hagas caso. Las mujeres no puedes hacerles caso, no puedes escuchar lo que ellas dicen. Solamente tienes que poner atención a lo que ellas hacen. Y tienes que dejar que ella haga el trabajo. Así es. Aunque se escuche como se escuche, porque yo sé que para mucha gente esto se puede escuchar mal. De decir, que mames, machista, controlador, bla, bla, bla. Pero así funciona. No es algo que salga de aquí o que lo diga yo. No, así funciona. Tú lo puedes experimentar. La única forma, lo repito, en la cual una mujer realmente va a estar interesada y se va a enamorar de un hombre es cuando ella hace cosas por él. De otra forma, no funciona. Aunque ella diga que necesita que tú hagas lo mismo, no le hagas caso. Y de hecho, cuando tú no le haces caso, cuando solamente la ignoras, te la quedas viendo y te vas, más se obsesiona contigo, güey. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a eso, güey. Están acostumbradas a que les den atención, a que se impen por ellas, a que les digan, sí, mi amor, sí, perfecto, lo que tú digas, bla, bla, está detrás de ella. O sea, me da vuelta. Aquí lo tengo, el pendejo.
En cualquier momento me puedo ir y ahí va a estar detrás de mí. Así piensan, güey. Así piensan. Por eso digo, desafortunadamente, afortunadamente no sé. Pero bueno, creo que muchos hombres están entendiendo, creo. In conclusion, real interest is a must. The safe choice for many women is to marry the white knight, who is often the savior of women, the simp, or the initial giver. Often this ends in divorce, an unhappy marriage, or a bedroom that doesn't get used. That's why men who try to buy her attention with money always fail, like the beta provider who makes women feel better. At first, the woman may want to be with you because you can provide for her, but over time she will grow tired of it and will start to dislike you. Often she will even take your stuff when you get divorced after you're married. Guys, that's why I'm telling you not to comfort women. The Chad does this. A person who only brings his seed to the table. These guys make women feel all kinds of emotions, which makes them show real interest. If a woman doesn't love you, she won't act feminine around you. If you want to please her, you may act more feminine around her, hoping she'll be personal with you at night. Tell a man you don't want something serious and watch him put in 1,000,000% effort. The thing about men, right, is they need their egos to be stroked. So if you're sitting there telling a man that you don't want anything serious, to them it ¿Qué is... puedes esperar de una morra? No sé qué chingado está diciendo. ¿Qué te puedes esperar de una morra así, güey? Con un montón de filtros, con todo este maquillaje, con los labios inyectados, güey. Alto mantenimiento estas morras, güey. Esto es ni para una cita, güey. Ni para una cita. Una morra como esas te va a desilusionar en la primera cita, güey. No por ella, o sea, por su apariencia, no. Digo, obviamente para mí yo creo que no saldría. Pero por la actitud que va a tener, güey. Imagínatela en una relación. It's a challenge, it's a game, right? Because why would she not want me? I'm gonna literally treat her the best she's ever been treated before. And then she's gonna want me. And that's exactly what they do. I have been literally bought appliances, I've been taken to spas, I've been taken out, I've had clothes bought for me. You name it, I've had it. More effort from someone I don't want something serious with than someone that I actually do want something serious with. People want what they can't have, basically. So the next person you want to be serious with, just tell them that you just don't want something serious and watch him put in the maximum effort. Why is she still single if her plan works so well? The truth is that simps start to simp for her more when she tells them she's not interested. Es lo que le pasa, es lo que les digo cuando ellas hacen cosas, ellas mismas lo dicen, oh, yo hago cosas por un hombre con el cual no, pues no iba para ningún lado. Ellas esperan exactamente lo mismo de los hombres, de todos en general, alfas, betas, lo que sea. Pero cuando lo hacen, incluso el alfa puede hacerle caso por alguna razón, mágicamente, conspira a su favor. Y el alfa empieza a hacer cosas por ella. Vamos a decir que el alfa también, que también vamos a hacer cosas por ella, sí, le vamos a hacer caso. Se convierte automáticamente en beta, lo deja por otro hombre y se va. Es el ciclo. She seems to believe that if she tells Chad she's not interested, they will start to flirt with her right away. This is something I can say right now. She will either move on or try to hit her if she tells Chad and Tyrone she's not interested. They will then leave without making a promise to her, so nothing will change in the end. She's just making herself feel better about being single and not being able to get Chad to commit to her by using this silly reasoning. Anyone can buy her stuff, though. Please click the like button. Así la realidad con estos personajes. Por eso están desesperadas, por eso están batallando. Después del muro, están batallando. Están batallando con su soltería y su soledad, güey. No saben qué hacer. Muchas de ellas en realidad no saben qué hacer con su vida. Por eso hacen este tipo de contenido, por así decirlo. No saben qué hacer, güey. De hecho, recientemente acabo de subir un reel, un short a Facebook, en donde está una chica llorando. Dice, es que ya acaba de cumplir 35 años. Y está llorando. Si lo quieren ver, váyanse a Facebook, ahí está el último reel que subí. Y dice,
mujeres llegando a los 40 contra hombres llegando a los 40. Entonces la morra está llorando porque dice, oh, ya voy a cumplir 35 años y no sé qué hacer, y la madre, y qué he hecho con mi vida. Y luego pasan, ese es un clip de un video, y después pasan otro clip de otro video donde hay dos vatos, güey, dos señores de 40 jugando con los carros, con los carritos de los niños, ¿no? Uno persiguiendo al otro, güey. Los carritos es donde te montas. Uno era el ladrón y uno era la policía y van hecho madre y divirtiéndose. Entonces, es el tipo de actitud, güey. O sea, un hombre soltero todavía se la puede pasar bien a esa edad. Independientemente si es divorciado, si está en una relación, si terminó la relación, perdón, si es divorciado o lo que sea, si le han hecho cosas, si lo han engañado, no importa, güey. Se va a divertir, va a encontrar la forma. Y una mujer no. Esa es la gran diferencia, la actitud. Entonces, por eso ellas no lo aceptan, pero en realidad las mujeres necesitan una relación. Ellas necesitan una relación en general con las personas. Ellas necesitan estar relacionándose con las personas. Ellas no pueden estar solas, batallan mucho. Y los hombres no necesitamos una relación. Podemos sobrevivir. Ellas no pueden sobrevivir sin la atención. La atención en general, pero específicamente la atención de los hombres, ¿no? Bueno, es todo lo que tenemos, señores, el día de hoy. Espero que les guste el contenido. Síganme, comenten, compartan y nos vemos en la próxima. Chao.